Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Ahora te traigo un hechizo que es muy intenso y se utiliza para hacer que cambie nuestra pareja, que a veces no nos pone la atención que merecemos, nos trata mal, nos ignora, no está pendiente de nuestros hijos, no da el suficiente gasto para suplir las necesidades del hogar, se está poniendo simple, amargado, confundido y muchas cosas más que no son de nuestro agrado. Este hechizo hará que cambie para mejorar. También sirve para esa persona que nos ha dejado, que nos ha abandonado por irse con alguien más. Este hechizo no lo dejará en paz hasta que cambie y regrese. Asimismo, lo puedes utilizar con cualquier tipo de persona. Si es un hijo, para que se porte bien. Si es una vecina, para que deje de estar hablando en mal. Antes de comenzar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un poco de sal. Puede ser de mesa, de mar, refinada o lo que tengas a la mano. Un poco de azúcar, que puede ser morena, blanca, refinada o de cualquier tipo. Un frasco de cristal o vidrio con tapadera. Un pedazo de papel blanco, sin líneas ni cuadros, para que el hechizo no se cruce. Un bolígrafo, lapicero o pluma de cualquier color. Un pedazo de papel periódico o cualquier otro tipo de papel que se pueda quemar. Canela en polvo o también puedes utilizar nuez moscada. Una vela o candela de color blanco. Si puedes conseguir una de color violeta o morado, también la puedes utilizar. Y un vaso de cristal con agua, que puede tener diseños. Yo siempre trato de utilizar materiales sencillos que ya tengas en tu casa o que los puedas conseguir fácilmente. Tú solo tienes que realizar el hechizo y ponerle el poder de tu fe para que tu hechizo funcione. Para marcar el inicio del ritual, enciendes la vela de color blanco con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, puedes tomar un pedazo de papel, le enciendes fuego y se lo pasas a la veladora. Luego lo tiras al piso para que se termine de consumir. Tomas el vaso con agua, lo envuelves entre tus manos y dirás: agua, actívate y absorbe todas las malas energías que hayan en este lugar y cualquiera que venga dirigida hacia mí. Habla con autoridad, porque quieres activar los elementos. Lo pones nuevamente en su lugar. Ahora tomas el frasco de cristal y lo sobas por todos lados. En la parte de adentro es muy importante, a los lados, en la orilla y también por el lado de afuera. Abajo, afuera y en las orillas. Asimismo la tapadera. Tócala por todos lados, en las orillas y en la parte de arriba. Así está bien. Luego lo pones a un lado. Tomas el pedazo de papel y cortas una pequeña parte. Así está bien. No importa si no queda bien, si no queda recto. Eso es lo de menos. Vamos a cortar un pedazo de esta forma. Esto no lo vamos a utilizar. Ahora le vamos a quitar todas las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya fueron contaminadas con el metal. Vamos a quitar las orillas. Hazlo tranquilamente. Los hechizos no se hacen a la carrera, se hacen despacio, tranquilos, concentrados, porque es muy importante lo que estamos haciendo.
y queremos que funcione. Si tienes desesperación, cámbialo por fe. Muy bien, quitamos el sobrante y este papel le vamos a transmitir nuestra energía, lo vamos a activar. Sóbalo, apriétalo, estrújalo. Es tu papel, es tu hechizo, haz lo tuyo. Ok, así está bien. Ahora tomamos nuestro lapicero y en la parte de arriba escribirás el nombre de la persona a quien va dirigido el hechizo, a quien no dejarás en paz, a quien siempre estará pensando en ti, ya no estará tranquilo, se va a desesperar. Si tienes un solo nombre, ponlo e imagina su rostro. Si tienes un nombre y un apellido, está bien. Y si tienes el nombre completo, es mucho mejor. Los nombres se escriben en una sola línea, nunca se cortan. Como ejemplo yo pondré María Martínez. María Martínez. En una sola línea. Y en la parte de abajo pondrás tu deseo. El deseo no importa si lo pones en 2 o más líneas, eso no importa. Acá pondrás lo que quieres. Si quieres que regrese, pondrás cambia y regresa conmigo. Si quieres que te dé dinero, pondrás cambia y dame dinero. Si es para un hijo, pondrás cambia y respétame, si no te respeta. O cambia y estudia, si solo pasa jugando y descuidando los estudios, etc. Si es algún ser querido que se ha metido en el alcohol, o en las drogas, o en lo que sea, pondrás cambia y deja de tomar, o cambia y deja de drogarte. Como ejemplo yo pondré cambia y regresa conmigo. Cambia y regresa conmigo. El papel me ha quedado de esta forma. Ahora doblas el papel en 3 golpes. Un golpe y lo aprietas. 2 golpes, lo aprietas y 3 golpes. Acá tienes que apretar completamente todas las orillas. Así está bien. Ahora alcanzarás tu bote de cristal y echas tu papelito así, de esta forma, lo tiras. Si tienes una fotografía de la persona, sácale una copia, cortas donde está solo su rostro y lo metes en el frasco. Ahora tomas un poco de sal. Tiene que ser poco material porque necesitamos suficiente espacio para agitar los materiales. Vamos a aplicar un poco de sal. Así está bien. Lo pongo de este lado para que veas que es un poco de sal. Ahora tomas un poco de azúcar y la aplicas también dentro del bote. Solo un poco. No necesitamos llenar el bote porque lo vamos a agitar. Necesitamos ese espacio. Acá está bien. Te lo acerco para que veas cuánto espacio estamos dejando. Estoy ocupando aproximadamente menos de la mitad, como una tercera parte, porque así tengo espacio de agitarlo. Ahora alcanzas un plato o alguna cosa de metal donde vamos a quemar nuestro papel. Le enciendes fuego con la veladora. Haz que se queme completamente todo, ten cuidado de no quemarte y lo dejas caer. Deja que se consuma completamente. No te preocupes si queda algún pedazo de papel sin consumir. Normalmente hay que esperar a que se enfríe, esperamos de 1 a 2 minutos. Yo cortaré el video para no hacerlo tan largo. Ahora que ya se enfrió, vamos a quitar la parte que no se quemó y la dejamos a un lado. Y con las cenizas las vamos a aplastar, las vamos a pulverizar un poco. Así está bien. A continuación, metes la ceniza dentro del bote, encima del material que ya tenemos. Ten cuidado que no se te vaya a caer. Hazlo despacio, hazlo con calma. Así está bien. Si se te cae un poco en la mesa, no te preocupes, es normal.
Ahora, al final, aplicarás canela en polvo, siempre sobre las capas de material que ya están adentro. Aplicas un poco. Te lo acercaré para que veas cómo queda todo el material. El papel, la sal, el azúcar, la ceniza y la canela. Todo dentro del frasco y con suficiente espacio para agitarlo. Ahora tomas el frasco y en dirección a la boquilla dirás: aquí estarás hasta que cambies. Lo tapas y lo agitarás vigorosamente, diciendo tu deseo por 3 veces. En mi caso, como yo dije, cambia y regresa conmigo, diré eso. Tú tienes que decir tu deseo. Empecemos. Cambia y regresa conmigo. Cambia y regresa conmigo. Cambia y regresa conmigo. Cada vez que tú lo agitas, él estará intranquilo. El hechizo comenzará a hacer su efecto. Haz de caso que él está aquí adentro y estos materiales lo están atormentando, lo están haciendo cambiar, lo van a obligar a que cambie, porque te ha hecho daño su forma de actuar y necesitas que cambie. Cada vez que lo agitas y pides tu deseo, dentro de su cabeza empieza el tormento. Este hechizo lo guardarás en algún lugar oscuro, por lo menos 3 días. Y una vez al día lo sacarás, lo agitarás vigorosamente y dirás tu deseo por 3 veces. Mientras más días lo hagas es mucho mejor, ya que este hechizo es acumulativo y mientras más días pases haciendo esto, más poder tomará. Cuando te funcione, lo destapas y tiras toda la basura. El frasco lo puedes conservar. La vela la apagas con el dedo índice y pulgar. De esta forma. Si te da miedo quemarte, la apagas ahogándola con algún plato. Así. Y el agua la puedes tirar en tierra. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.